Seguimos en este curso de intervalos que empezamos en el vídeo anterior y lo que vamos a ver en este vídeo es algo muy rapidito, muy sencillito, que son los tipos de intervalos, ¿vale? Si bien en el vídeo anterior ya empezamos a ver que hay intervalos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, etcétera, en este vídeo lo que vamos a ver es eso, los tipos de intervalos que pueden ser, ya te lo avanzo, pueden ser armónicos, melódicos y también pueden ser simples y compuestos. Lo vemos enseguida muy rapidito. ¡Vamos allá! En el vídeo anterior vimos o explicamos que los intervalos podían llegar hasta la octava, pero en realidad eso serían únicamente los intervalos simples. Es decir, un intervalo simple es un intervalo que no sobrepasa la octava. Si yo estoy hablando de una tercera, una cuarta, una quinta, una segunda, una séptima, una sexta, o una octava incluso, esos son intervalos simples. Pero si estoy aumentando la octava, es decir, estoy llegando a una novena, una décima, una undécima, etcétera, eso son intervalos compuestos. Y quiero hacer hincapié en este tipo de intervalos porque es muy frecuente llamarlos de forma errónea, ¿vale? Normalmente se le llama de novena, décima, onceava, doceava, treceava. Esto no es correcto. El término correcto, según la Real Academia Española de la Lengua, sería de novena, de décima, de undécima, duodécima, decimotercera, etc. Los intervalos compuestos entonces son los que sobrepasan la octava. Por ejemplo, una novena, un intervalo de novena sería un intervalo compuesto. ¿Por qué? Pues porque si yo empiezo en do, la octava vuelve a ser un do y la novena obviamente va a ser un re. Entonces, ¿por qué se le llama compuesto? Pues porque es como un re, sería como una segunda, pero una octava por encima. Esto lo vas a entender perfectamente ahora, aunque lo vamos a trabajar en futuros vídeos. Yo ahora, por ejemplo, voy a utilizar un intervalo de segunda mayor de do. Esto es un intervalo de segunda mayor. Claro, si yo hago una novena, en realidad es este intervalo. Obviamente la sonoridad es bastante diferente, porque si yo hago un intervalo de segunda, dos notas tan próximas en la escala, pues crean bastante disonancia. En cambio, si hago esa nota, ese re, lo hago una octava por encima, la sonoridad es muy diferente. De hecho, hay muchos grupos que utilizan este tipo de acordes, que son los acordes de novena. Y por eso es tan importante precisar que se trata de un intervalo compuesto, que es una segunda, pero que no es una segunda normal, sino que es una segunda que está una octava por encima. Y para no tener que decir todo este carro, una segunda que está una octava por encima, pues digo que es una novena. Por eso se utilizan los intervalos compuestos. Por otro lado, los intervalos también pueden ser melódicos o pueden ser armónicos, que no es incompatible con lo que hemos visto antes. Es decir, podríamos encontrar un intervalo compuesto y ese intervalo compuesto puede ser armónico o puede ser melódico, ¿vale? ¿Qué quiere decir armónico o melódico? Melódico, enseguida lo vas a entender, melódico suena a melodía, es decir, a una nota detrás de otra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a ejecutar esas dos notas que forman el intervalo, por ejemplo, si estoy haciendo un do y un re, voy a hacerlas, estas dos notas, una detrás de otra. Por ejemplo, esto sería... Es una manera realmente de ejecutar el intervalo. No es tanto el intervalo en sí, sino es la ejecución. Lo estoy ejecutando de forma melódica. Empiezo, por ejemplo, por el do y luego voy a hacer la novena. Esto sería melódico. Lo contrario que va a ser, pues lo contrario va a ser armónico. Armónico, ten claro que siempre que te hablen de armonía, de cosas armónicas, quiere decir que están sonando a la vez, quiere decir que tiene que ver con acordes. Entonces, ¿qué va a ser? Pues simplemente eso, estoy ejecutando las dos notas de ese intervalo a la vez. En lugar de hacer esto que sería melódico, lo voy a hacer junto. Esto sería un intervalo armónico, ya está. Es que no, es así de sencillo. Melódico, que lo haces una nota detrás de otra, y armónico, que lo haces junto. Y ya está, es que esa es la única diferencia. O sea, un intervalo melódico, una nota detrás de otra. Un intervalo armónico, pues las dos notas a la vez, ya está. Sería como hacer un punteo y como hacer acordes, ¿vale? Lo que pasa es que un intervalo, por definición, no alcanza la categoría de acorde, ¿vale? Aunque muchas veces sí que es verdad que coloquialmente le llamamos acorde. Pero realmente sería un intervalo melódico. Y aquí aprovecho porque muchas veces hablamos de acordes de quinta y, a ver, lo decimos todos. Todo el mundo lo dice esto de, pues este trozo se toca con acordes de quinta. En realidad no son acordes, ¿vale? En realidad serían intervalos armónicos de quinta, ¿vale? Lo que pasa es que es una licencia que nos permitimos porque decir, sinceramente, queda muy pedante el tener que decir
no, este fragmento de Iron Maiden, este trozo lo hace con intervalos armónicos de quinta. Probablemente te echen del local si dices esto. Entonces simplemente decimos o quintas, que es lo más correcto, decir que esto se hace con quintas y ya está, no tienes por qué especificar nada más. O si no, dices pues acordes de quinta, aunque que sepas que esto es muy entrecomillado, porque realmente no son acordes, ¿vale? Por la sencilla razón de que un acorde, por definición, es el conjunto de 3 o más notas. Si solamente son dos notas diferentes, entendemos, si solo son dos notas diferentes, en realidad no es un acorde, es un intervalo, ¿vale? Esto ya son, ser un poco tiquismiquis con el lenguaje, pero es que es así. Entonces, pues yo te explico lo que hay, es así. Pues nada más, en este vídeo solo quería explicar de eso, que existen intervalos simples, que serían los que llegan hasta la octava, intervalos compuestos, que son los que sobrepasan la octava, y por otro lado, estos mismos intervalos pueden ejecutarse de forma melódica, uno detrás de otro, y de forma armónica, los dos juntos, las dos notas que se forman en ese intervalo, pues a la vez, ya está. A partir de ahora, en los siguientes vídeos, vamos a ir trabajando en los intervalos uno a uno con la guitarra, ¿vale? Te invito a que te suscribas y toques la campanilla para recibir notificaciones y nos vemos en este vídeo de aquí. Hasta la vista. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Chao.